Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar de un ejemplo de despacho hidrotérmico para poder suministrar una carga desde una central hidroeléctrica y una central térmica. Tenemos las características de nuestras centrales. Tenemos para nuestro sistema térmico la función de optimización de combustible por hora que está en función de la potencia hidráulica. Tenemos nuestros costos y nuestras potencias máximas y mínimas de la potencia térmica, la cual puede generar. Luego tenemos la potencia hidráulica, tenemos la función del caudal que está en función de la potencia hidráulica. Luego tenemos las potencias mínimas y máximas. Luego estamos considerando pérdidas con lo que respecta a la potencia hidráulica. Y luego para poder alimentar nuestras cargas tenemos en dos etapas. La primera etapa o en el primer periodo es de 24 horas a 12 horas de una potencia de demanda de 1200. En la segunda parte de 12 horas a 24 horas de 1500, teniendo un reservorio para nuestra unidad hidráulica con un volumen disponible de 100.000 acres por pie, que esto será durante un periodo de 24 horas. Esto lo vamos a reflejar en el software GAMS para ver, ¿no?, nuestro despacho hidrotérmico. Aquí tenemos nuestro software GAMS, todo lo que ya había mencionado de las fórmulas, las características de cada central, lo vamos a programar en GAMS. Acá tenemos nuestros periodos para cada etapa, la primera, la segunda. Acá asignamos las cargas, 1200, 1500, y acá tenemos los coeficientes, ¿no?, de la potencia de pérdidas, y acá tenemos las horas, que era de 12 para cada periodo. Acá asignamos las variables para la potencia térmica, hidráulica, las pérdidas, el caudal, el flujo, el volumen y finalmente el costo. Entonces estos serían nuestras variables iniciales. Acá tenemos nuestro volumen, que era de 100.000 acres por pie. Acá asignamos la potencia mínima y la potencia máxima de la potencia térmica. Lo mismo para la potencia hidráulica, la máxima que era de 1000. Y no consideramos 0 porque ya el programa en sí lo asume con un valor 0, entonces ya no lo asignamos. Entonces tenemos acá en esta parte tenemos las ecuaciones, las cuales van a ser almacenadas nuestras ecuaciones que nos hemos planteado. Acá tenemos la función costo, que ya está multiplicada por el valor del combustible por hora, y nuestra función de optimización, que estaba en función de la potencia térmica, las pérdidas. Acá tenemos el balance de potencias, el volumen, la ecuación de continuidad, esto es el flujo, que está en función de la potencia hidráulica, y finalmente para ya obtener los costos. Entonces corremos el programa, decimos que sí, y obtenemos estos valores. Entonces, para tener una mayor claridad, esto lo voy a guardar en una imagen y lo voy a poner en Word para poder comparar con el software MATLAB. Ahora, en MATLAB nosotros hemos desarrollado un método iterativo, que es el método de Lagrange, ya, para poder comparar estos resultados. Y acá tenemos ya nuestras funciones, las mismas que habíamos puesto en el GAMS, nuestro caudal, las pérdidas, el volumen disponible. Entonces, a partir de acá ya desarrolla el método, ¿no?, en sí, para poder desarrollar el problema y obtener el despacho hidrotérmico. Acá lo estamos asignando para la potencia de 1200, en el segundo periodo de 1500, ¿no? Todo ya está en un for que lo puede evaluar para hacer iteraciones, de 6 iteraciones. Recordando que en el método de Lagrange se tiene que asumir valores de lambda y gamma, ¿ya? Entonces, y finalmente ya tenemos nuestro costo en función a lo que vamos a obtener de las potencias. Entonces, corremos el programa, ponemos un valor inicial de 135 de lambda para nuestro periodo, que era de 12, y un gamma de 2.03. Corremos y nos salen estos resultados. Entonces, acá tenemos para la potencia de 1200 para el primer periodo, y en el segundo periodo de 1500. Acá están las potencias. Esto lo vamos a reflejar también en una tablita para poder compararlo, para poder comparar con el GAMS. Y acá tenemos los resultados. Acá lo pusimos ya los resultados MATLAB y GAMS. Entonces, como pueden ver, ya en la última iteración, para ver ya los resultados, tenemos para la demanda de 1200 tenemos la potencia térmica, la potencia
hidráulica y las pérdidas. Entonces lo mismo, ya están marcaditos para que lo puedan identificar, la térmica, la hidráulica y las pérdidas para la primera demanda. Para la segunda demanda tenemos igual, ¿no? La potencia térmica, la hidráulica y las pérdidas. Lo mismo acá, la potencia térmica, hidráulica y las pérdidas. Y finalmente los costos. Los costos tenemos, por ejemplo, del software GAMS tenemos sería de 169.640 y para lo que respecta a MATLAB sería 170.060. Entonces vemos que el más óptimo es en el software GAMS. O sea, podemos decir que nuestro software GAMS es más óptimo. Para el siguiente ejemplo tenemos los siguientes datos: el sistema térmico 1, el sistema térmico 2, el central hidráulica 1, central hidráulica 2, central hidráulica 3. Y nuestro sistema es el siguiente que se muestra acá. Como podemos observar, es de 3 embalses, cada uno con su respectivo generador y 2 térmicos. Los datos de cada central del sistema térmico 1 tenemos su función combustible respecto a la hora y su función costo del combustible, sus límites de potencia de cada sistema. De las centrales hidráulicas respectivamente tenemos los siguientes datos: el caudal en función de la potencia hidráulica, sus límites hidráulicos, el influjo o el caudal que ingresa al embalse 1 es el siguiente, que está en unidades de acre por pie sobre hora. El volumen inicial por la que partiremos será de 90.000 acres por pie, y las pérdidas hidráulicas debido a que la localización es a una larga distancia son las siguientes. De la central hidráulica 2 también tenemos nuestra ecuación característica del caudal en función de la potencia, sus límites de generación, su influjo al embalse, ya sea un afluente de un río, y su volumen inicial por la que partiremos, que es su volumen mínimo, y sus respectivas pérdidas hidráulicas en la línea. Para la central hidráulica 3 tenemos también su propia ecuación, como se puede observar acá: sus límites de generación, el influjo o el caudal que ingresa y su volumen inicial por la cual partiremos, con sus respectivas pérdidas. En el sistema consideraremos un periodo de 3 días, cada periodo de 12 horas. En total son 12 cargas de 1600, 1700, 1300, 1500, 500 y 1200 megawatts cada uno. Ahora comenzaremos la programación en el software GAMS. Primero introducimos los conjuntos, que son los sets, para 6 periodos, cada uno de 12 horas, desde el valor 1 hasta el 6, que indica cada periodo. Nuestros datos de las cargas son los siguientes, que ya teníamos en el Word. Ya están insertadas: 1600, 1700, 1300, 1500, 500 y 1200 megawatts cada uno. Los coeficientes de las pérdidas de cada central son las siguientes: los COF 1, los COF 2, los COF 3. El periodo de horas N, que son 12. Los influjos 700, 500 y 300 respectivamente para cada presa. Declaramos luego las variables. Tenemos 2 variables de cada central, que son las potencias térmicas. Tenemos 3 variables de las potencias hidráulicas y una variable que es la suma de las 3 potencias hidráulicas. Una variable de pérdidas, 3 variables para el caudal de cada presa respectivamente y 3 volúmenes del reservorio presa y una variable costo, la cual deseamos minimizar. Nuestras variables positivas son las siguientes: las potencias térmicas, las potencias hidráulicas, las pérdidas, los caudales, los volúmenes. Declararemos los valores iniciales que se muestran en el problema, que son 90, 90.000, 10.000 y 5.000 acre por pie, que es cada uno de cada presa o reservorio. Nuestros límites de las presas o de los reservorios son: de la presa 1, 90.000 máximo y mínimo 30.000. Del reservorio o presa 2, máximo 30.000, mínimo 10.000. De nuestra presa 3, máximo 10.000, mínimo 5.000. Igualmente, los límites térmicos de generación, que de la central 1 es 1.500 megawatts y su mínimo es 150 megawatts. De la central térmica 2, máximo 1.000 megawatts, mínimo 150. De nuestras
En este caso, de nuestras 3 centrales hidráulicas tienen la misma potencia hidráulica máxima y la mínima es 0, que el software lo toma como dato automáticamente. Nuestras ecuaciones para poder resolver nuestro despacho económico son las siguientes, como por ejemplo tenemos el coste FN, que es la ecuación de nuestro costo total calculado. También tenemos nuestro DEM cost, que es la ecuación de balance de potencia. HT es la suma de las potencias de las 3 generaciones hidráulicas. Flow 1, Flow 2 y Flow 3 son nuestras 3 ecuaciones de continuidad de cada central o reservorio respectivamente. Nuestra ecuación de pérdidas la hemos denominado los EQ, que es de las 3 centrales hidráulicas también. Discharge 1 y Discharge 2 son nuestras potencias hidráulicas en función del caudal. Para la ecuación coste FN tenemos el costo total es igual a nuestro costo del combustible por el número de horas por la sumatoria de todos los periodos, como podemos mostrar acá, de la función combustible por hora de nuestra central térmica 1 más nuestra central térmica 2. Nuestra función para los EQ es igual a las pérdidas, es igual a las pérdidas que producen la central hidroeléctrica 1 más nuestra central hidroeléctrica 2 más nuestra central hidroeléctrica 3. Nuestra función HT, que es la suma de las 3 potencias hidráulicas que se generan. DENCOS es nuestra ecuación de balance de potencias, que es la suma de nuestras potencias térmicas debe ser igual a la demanda o carga más las pérdidas menos la generación total hidráulica. Nuestras 3 ecuaciones de continuidad Flow 1, que es el volumen que queda es igual al volumen anterior más el volumen que se produce mediante el número de horas por el caudal que ingresa menos el caudal que se dirige hacia la central generadora. Nuestra ecuación de continuidad 2 es el volumen que se encuentra en el reservorio 2 es igual al volumen que había anteriormente en el reservorio 1 más el volumen que se genera a partir del influjo que entra o caudal que ingresa al reservorio 2 más el influjo que está entrando del caudal de generación de la central 1 menos el caudal que va a salir de la central 2, que es el que va a generar la potencia hidráulica 2. Y nuestra ecuación de continuidad 3 es igual al volumen que hay o que hay en la presa 3 es igual al volumen que hubo antes en la presa 3 más el volumen que se produce del caudal multiplicado por el influjo que entra de la vertiente 3 hacia la presa 3 más el caudal que ingresa por parte de la central hidroeléctrica 2 menos el caudal que saldrá para hacer la generación para la central hidroeléctrica 3. A continuación tenemos la ecuación de discharge en función del tiempo, que es igual a las ecuaciones de los caudales en función de sus potencias hidráulicas de cada central respectivamente. A continuación damos un modelo a todas las ecuaciones que hemos planteado, que las llamaremos HID-TER, que es hidrotérmico. Para todas las ecuaciones lo solucionamos mediante un solver todas nuestras ecuaciones de hidrotérmicas usando programación no lineal, minimizando la función costo, y a continuación corremos el programa. Acá tenemos nuestra solución. Para nuestra central térmica 1, nuestra solución son para el periodo 1 278.858, para nuestro periodo 2 283.804 megawatts, para el periodo 3 264.029, y así respectivamente podemos ver nuestros resultados de la central térmica 1. También nuestros resultados de la central térmica 2, que se encuentran dentro del margen de nuestros límites permisibles de la central, que son potencia mínima y potencia máxima de generación. Aquí tenemos la potencia hidráulica total de las 3 hidráulicas. Acá se especifica para cada central. Para la central hidráulica 1, para el periodo 1, para el periodo 2, 3, 4, 5, 6. En el periodo 5 podemos observar que nos muestra un punto. Para el software GAMS el punto significa 0. Eso quiere decir que para ese periodo la central hidráulica 1 no tiene generación eléctrica. Para la central hidráulica 2 sí tenemos en cada periodo una respectiva generación hidráulica.
Para nuestra central hidráulica 3 sí tenemos una generación para cada periodo. Nuestras pérdidas del sistema, debido a las pérdidas en las líneas de las centrales hidráulicas, requieren para llevar la energía hacia la barra, son las siguientes: 16, 18, 12, 14, 0.713 y 8 megawatts cada uno por cada periodo. Y a continuación tenemos el costo total, que sale exactamente 485.720, que es el costo total de la operación. Eso sería todo. Gracias.